Ya tenemos aquí con nosotros en esta mesa de hoy a Javier Solís y a Fernando Notario. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Javi, ¿qué tal? Muy bien aquí. Fernando, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Fernando? Hola, muy buenas. ¿Qué hay? Espero que sí, se os oye perfectamente, todo bien. Que digan también los televidentes aquí en Twitch del Café de la Lluvia. Muchas gracias por estar con nosotros en este café, un sábado por la mañana. Ambos sois profesores de educación secundaria en la Comunidad de Madrid y vamos a abordar un tema que bueno, yo no soy docente, pero también me enfada. Varias cosas, ¿no? Por ejemplo, como veo que los medios de comunicación en muchas ocasiones tratan a la comunidad docente, que es un tema que hablaremos, y también, y sobre todo el principal, que yo creo que es el papel de los docentes en la sociedad. ¿Qué aportan los docentes a la sociedad? ¿Qué tenéis entre manos? Que es lo bonito y lo interesante de todo esto. Javier, Fernando, lo principal, lo primero de todo, ¿por qué sois docentes? ¿Por qué os metéis a ser profes de secundaria? Empieza Javi si Bueno, quieres a la izquierda y luego en el centro Fernando, que es como os tengo. vale, de acuerdo. Bueno, pues todo viene un poco también desde el mismo momento de la carrera, en gran medida. Es decir, en el momento en el que me planteo hacer el CAP, el antiguo curso de habilitación que había, ¿no? De actitud pedagógica para poder dar clase, empezando con las pruebas ya me entra un poco el gusanillo. Entonces, ya una vez que acabas la universidad, aunque estés metido con la vorágine del doctorado y demás, ya te vas viendo que es una oportunidad y una salida más que digna, porque muchas veces se denosta, sobre todo desde el ámbito académico, universitario, el tema de la educación secundaria. Y yo creo que muchas veces es la labor pedagógica de estar en primera trinchera social la que realmente te hace un poco valorar este tipo de profesión. Tiene que ser vocacional, porque si no es vocacional, si te lo tomas única y exclusivamente como una alternativa laboral, lo tienes un poco complicado para poder sobrevivir y te acabas quemando bastante. Y luego, como comentábamos hace muy pocos días también, hablando con Fernando y con otras personas, volver a enamorarte de nuevo de la historia, pero de la historia en general. Porque luego una vez que te metes dentro de la dinámica del doctorado, te especializas demasiado, ¿no? Dentro de un tema muy concreto, de un periodo, y al final es un poco el volver a reengancharse, es decir, es que yo estudié historia porque me gustaban las diferentes etapas y eso se lo quieres también transmitir a los chicos, ¿no? Una de las cosas básicas que tenemos como historiadores es la divulgación y qué mayor divulgación que el transmitir a las nuevas generaciones la enseñanza de la historia y sobre todo que sirva para poder reflexionar sobre nuestro propio presente también muchas veces. Fernando, agregarás, no sé si algo más, porque la verdad es que Javier ha dado muchos motivos y entiendo que estarás de acuerdo con ellos. También te habrán llevado a ti por el camino de la docencia en la educación secundaria. Cuéntanos si quieres agregar algo más, en tu caso personal, obviamente. Cuéntanos un poquito. Ujú. Sí, bueno, en el caso, lo que ha dicho Javier, pues bueno, casi resume, yo creo, en buena medida también lo que yo pienso. En mi caso personal, pues bueno, sí que es verdad que originalmente, a lo mejor llegué entre comillas de rebote a la educación secundaria, porque bueno, yo estaba originalmente pensando a lo mejor en un plan de educación superior, etcétera, pero al final resulta, pues bueno, decidí dedicarme a la educación secundaria y no me vuelvo atrás. O sea, quiero decir, eso es una cuestión también importantísima, como ha dicho Javi, es una cuestión que es también muy vocacional, es el sentirte útil de alguna manera a la sociedad, a las familias, a los chavales que están ahí. Y eso yo creo que es algo irrenunciable. O sea, hay un elemento vocacional muy importante que también, por otro lado, yo muchas veces pienso que es importantísimo, es vital la vocación, pero también lo es mucho la profesionalidad, porque también es un aspecto que no se puede olvidar, que hay mucha gente que dice, bueno, es que a mí me gusta mucho y no sé qué tal. Dice, bueno, sí, pero hay elementos de profesionalidad directa que es donde es muy necesario también estar ahí. No es solo una cuestión de decir, bueno, es muy bonito dar clases, muy tal, en efecto sí, pero también es una cuestión muy seria, muy dura, que tenemos que echar muchas horas, sobre todo cuando quieres hacer las cosas bien, por supuesto. Y eso es un poco, a lo mejor, algo que a veces no se reconoce tanto. La vocación es importantísima, pero hay un trabajo detrás muy importante de horas y horas y de estar viendo informes, de rellenando documentación, para cualquier tipo de cuestión. Y eso, claro, es una cuestión también muy, muy relevante. Es decir, porque luego hay imágenes, o sea, hay, bueno,
digamos, sí, imágenes en el imaginario colectivo, valga la redundancia, sobre los profesores. Hay muchos que dicen que trabajáis pocas horas, hay muchos que dicen que dais clase y ya está. Ahora iremos a todo eso, ahora iremos a todo eso. El contexto de la educación en España, ambos desembarcáis en institutos públicos. ¿Qué os encontráis? Ya lleváis unos años rodando en esto. Fernando, tú llevas unos años más. ¿Qué os encontráis y de qué medios disponéis? ¿De qué medios disponen los profesores en la educación obligatoria, en este caso en Madrid? Hasta hablamos de la Comunidad de Madrid, me imagino que se puede en cierta medida, porque bueno, al final la competencia de educación está distribuida por cada una de las comunidades, pero más o menos, en cierta medida puede ser similar, aunque Madrid puede ser un caso especial, también es cierto. ¿De qué medios disponéis? Bueno, empiezo yo. Sí, ya podéis conversar, Vale. también. Yo también apareceré en la conversación, no os preocupéis. Vale. Bueno, yo creo que los medios de los que disponemos, primero, dependen mucho de si, en gran medida, si estás en un centro público respecto a lo mejor a uno privado o concertado. Yo creo que ahí varía un poco, aunque es verdad que no siempre tiene por qué estar vinculado. Y también varía mucho, yo creo, del área o de la zona en la que estés. Hay institutos que tienen más capacidad que otros, tanto a nivel económico como de recursos. Y entonces también es lo interesante, ¿no? Cuando te vas moviendo por diferentes centros, vas conociendo un poco la idiosincrasia de la manera de trabajar, las diferentes posibilidades, incluso también las realidades socioeconómicas que existen en la comunidad. Pero en general yo creo que el símil que me gusta hacer muchas veces es que nos mandan a primera línea de guerra con escopetas de perdigones. En muchas ocasiones es así. Es decir, estamos muy limitados en cuanto a tema de recursos. Cada vez nos suelen solicitar y nos suelen pedir que innovemos más, que vayamos introduciendo mayores elementos, pero a veces estamos muy limitados tanto por tiempo como por recursos. Es verdad que se está intentando invertir más desde el punto de vista de la digitalización, y esto lo podemos conocer medianamente bien, tanto Fernando como yo, por los cargos que podemos desempeñar o hemos podido desempeñar en algunos de los centros, pero sobre todo yo creo que se deja de lado lo más esencial de todo de la enseñanza, que es fundamentalmente dar recursos para lo más básico de todo, ¿no? Que puede ser ya no solamente libros o materiales, sino cualquier otro tipo de aspecto del día a día que muchas veces nos podemos ver limitados en relación a ello, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo también. Lo que has dicho de que depende mucho de los centros y demás, es una cuestión clara. Es decir, desde hace ya unos años, la Comunidad de Madrid, que en este caso yo creo que sí que es bastante específico de la Comunidad de Madrid, la libertad de elección de centros ha hecho en el fondo que se creen centros de primera, centros de segunda, centros de tercera, vinculado básicamente al nivel de renta circundante. Eso es una cuestión elemental. Se ha producido un proceso, yo creo, muy claro de guetización y de discriminaciones socioeconómicas clarísimas en cuanto al acceso a la educación. Tanto en el nivel, digamos, divisorio público, concertado, privado, como incluso dentro de la propia educación pública, donde hay institutos e institutos y donde hay barrios y hay barrios. En ese sentido es muy importante. Y luego lo que comentabas también, en efecto, se nos pide que hagamos una serie de cosas, pero luego tenemos que hacer otra serie de cosas, etcétera. Vivimos en una contradicción continua, donde se nos pide que en efecto innovemos, que considero que es esencial, tenemos que mantener una innovación continua, directa, pero al mismo tiempo también los temarios siguen siendo gigantes, siguen siendo enormes, se sigue exigiendo una pedagogía digna del siglo XIX en las últimas etapas educativas, en concreto la EBAU, la temida EBAU, la prueba de final, digamos, de secundaria, es a nivel pedagógico es abominable. Mantiene unas estructuras arcaicas, al menos tal y como está planteado ahora mismo. Se estaba planteando una modificación de la BO, pero claro, en unos términos que todavía no estamos muy claros, porque esto, como siempre, hay una serie de gestores que tienen una serie de ideas, que las lanzan y hasta que no se ponen de manifiesto, los últimos que sabemos cómo va a funcionar todo somos los que tenemos que aplicar las cosas. Entonces, claro, se vive esta contradicción continua. Se quiere hacer una serie de cosas de cara a la galería, pero a nivel práctico todavía hay muchos aspectos que es imposible cambiar. Claro, aquí pasa una cosa. Estamos hablando de las herramientas, tanto materiales como no materiales, de las que disponéis. Pero luego hay otra parte que es la clave,
básica, aparte del profesor, que son los alumnos. En el caso del alumnado, bueno, yo conozco el caso de Javi, que no sé tú, Fernando, pero sé que Javi ha estado en sitios, digamos así, en barrios incluso conflictivos en cierta medida, o bueno, más que conflictivos, que hay pobreza, que hay mucha pobreza y eso repercute al final en los chavales, porque es así, porque Ah, no se puede no puede no repercutir, no eres un robot, es decir, tú tienes una situación familiar jodida de narices y eso se refleja en el aula. O sea, esto va todo al aula y es lo que vosotros también os coméis. En este tipo, porque es bonito decir, bueno, pues sí, efectivamente, en este instituto de primera es muy fácil, entre comillas, gestionarlo más o menos, ¿no? Aparte de todos los con problemas que podéis tener en cuanto a lo que os piden o os dejan de pedir, pero en sitios difíciles, que ahí es donde dice Javi, ¿no? La trinchera, por así decirlo. Javi, vamos contigo. ¿Tú cómo gestionaste ese año? Porque fue un año duro. Vamos a las experiencias. Bueno, supongo que te refieres al año concreto es decir, hace un par de cursos, que es verdad que estuve en un centro complicado, pero es verdad que el primero en el que estuve de todos también era difícil. De hecho, tenemos algunos de los centros, para quien no conozca un poco el tema del ámbito de la educación, se les denomina como de difícil desempeño, que es una denominación que se dio hace ya bastantes años para algunos de los centros que digamos que tienen especial dificultad por las características socioeconómicas, geográficas y demás en las cuales se puedan ubicar. Pero en general es lo que estamos diciendo, lo que decía Fernando, es, ¿no?, esa dicotomía muchas veces de lo que te piden a luego la realidad, ¿no?, lo que te llevas en el aula. Está muy bien que te estén pidiendo determinadas cuestiones de innovación, que muchas veces desde algunos sectores, incluso de la educación, te intentan dar lecciones de cómo tienes que enseñar, pero luego la realidad en el día a día es cuando te metes en un aula con 30 personas con sus problemas personales y en muchos de los casos problemas de auténtica película de terror. Es decir, lo que a veces podemos llegar a enterarnos de los problemas personales y familiares que pueden tener muchos de estos chicos y de estas chicas es que lo mínimo es que ya vengan a clase y pueden estar medianamente atendiendo. Incluso es que muchas veces es su sitio de estabilidad y de confort, el centro. Es lo que les da una rutina y les permite estar pasando en el día a día, porque es donde se van a sentir medianamente queridos y muchas veces nuestra función se extralimita más allá de la de única y exclusivamente el dar clase. Somos psicólogos, somos padres, madres, hermanos, hermanas. Muchas veces pasamos esa frontera y somos a veces el único referente que van a tener a nivel de una persona adulta que medianamente les trata con cariño y se preocupa por ellos. Y eso es lo triste y eso es lo complicado. Entonces muchas veces tienes que dejar de lado un poco más la función de dar el temario, por así decirlo, aunque no abandonándolo, pero te tienes que centrar en otros aspectos, sobre todo para que sigan creciendo como personas y tengan una serie de herramientas para seguir formándose y poder gestionar en el futuro todos esos problemas que van a tener. Aunque sabes que a veces es imposible poder, y entre comillas, salvar a todos, ¿no?, de esa situación, porque tú al fin y al cabo vas a continuar, pero ellos su problema lo van a seguir teniendo ahí. Tú, Fernando, también has tenido situaciones complejas. Yo creo que sí, también hablé contigo en alguna ocasión y con Javi, no sin entrar en concreto en ellas, pero también has vivido cuestiones complicadas, ¿no? Con el alumnado. Sí, bueno, a ver, en mi caso, a ver, no quiero entrar, por No, supuesto, no. en cuestiones concretas en absoluto, pero sí que es verdad que igual que existen pues centros de difícil desempeño, como ha dicho Javier, pues también hay otros centros que son de alumnado preferente, es decir, pues de personas que tienen algún tipo de problema específicamente y entonces pues acuden a ciertos centros, digamos, pues un poco de manera preferente. Y ahí, claro, te puedes encontrar pues muchos problemas de diferente calado, ¿no? Desde personas que tienen, pues bueno, todo tipo de situaciones, como dice Javi, de películas de auténtico terror en la casa, personas que a lo mejor tienen cierto tipo pues de, bueno, elementos mentales diferenciados, o neurodivergencias, o lo que queramos llamarle. Y claro, todo eso pues al final te lo terminas encontrando aquí también, aunque al final sean problemas diferentes, pero muchas veces son circunstancias muy similares a lo que te puedes encontrar en algún otro lado, pero vamos. Como lo que ha dicho Javier, es que muchas veces, claro, cuando tienes problemas en la casa, es inevitable que vayan a golpear en el centro educativo. Cuando tienes problemas personales, cuando tienes cuestiones, pues obviamente
afectarían a una persona adulta con un desarrollo emocional que podríamos decir más complejo, pues a personas que están en el proceso de formarse, que todavía no saben gestionar sus emociones de manera adecuada, pues afecta de una manera mucho más clara. Y también muchas veces se pasa por alto lo que muchas veces os comento, que la gente se olvida que a lo mejor el profesor va a ser una de las pocas figuras adultas que van a tener ciertos alumnos en su entorno que no van a responder con violencia a un error o a un fallo. Y eso muchas veces, claro, son cuestiones que son trágicas, pero que están ahí. Y tenemos que aprender a, como dice Javier, pues a lidiar con ello, porque somos psicólogos, somos acompañantes, pero luego al final también es verdad que, claro, es necesario crear una serie de barreras emocionales con respecto a situaciones complicadas, porque si no es muy fácil dejarte arrastrar. Claro. Hay veces que tienes que recordar y una vez que sales del instituto, dentro lo has tenido que dar todo, has tenido que enfrentarte a todos los problemas, has tenido que luchar por todo lo que sea, pero conforme sales por la puerta no puedes permitir que los problemas del instituto sigan siendo una piedra que te siga lastrando a nivel personal, a nivel emocional, cuando llegas a tu casa. Claro, porque hay muchos casos, lo habéis vivido en vuestras carnes, de compañeros o compañeras que le han pasado realmente mal, bajas, depresión, etcétera, etcétera. Esto es que parece que es el día a día del profesorado. Sin lugar a dudas, además, creo que somos una de las profesores con mayor número de bajas por depresión. Yo he visto casos de verdad de auténtica ansiedad, de problemas muy, muy serios, el de incluso cuestiones de poner en peligro, ¿no? La propia salud. Y luego también muchas veces de compañeros que, lo que dice Fernando, no han sabido separar la situación personal de la profesional, ¿no? Dejar de puertas adentro del centro muchos de estos problemas y al final te va quemando, te va desgastando, te vas obsesionando mucho con algunos de los casos, incluso al cabo de varios años de profesión acabas muy quemado y muy desgastado, que eso es uno de los temores, yo creo que tenemos casi todos muchas veces, ¿no? El acabar convirtiéndonos en ese tipo de perfil concreto, ¿no? Ya de desgastado del propio sistema, del propio comportamiento del alumnado, un poco en general de todo ello y es realmente difícil. Lo que no entiende muchas veces la gente es que nuestra profesión, muchas veces cuando hablamos de cansancio o de desgaste, no corresponde tanto a un desgaste físico, de trabajo físico, por así decirlo, que acaba repercutiendo también, sino es un desgaste más desde el punto de vista mental y sobre todo emocional, porque trabajamos con personas. Eso nunca hay que olvidarlo, son personas, aunque sean adolescentes, como es en nuestro caso, pues, o en el caso de los de primario o infantil, ¿no? Con niños más pequeños, eh, siguen teniendo sus propios problemas y tampoco son, y siguen pensando y evitan también sus propias necesidades, y eso también hay que entenderlo, y al final estás en clase con 30 personas más, con sus propias personalidades, cada una de ellas, con sus propios conflictos, y en el que tú tienes que ser la voz cantante y la parte activa en todo momento. Y eso no siempre es fácil porque no es un público receptivo normalmente y tienes que atraerlo. ¿Qué necesidades tenéis como docentes? Tenéis una clase, vais a hablar de las ratios, obviamente. ¿Ahora me oís? Bien. Sí, un poco mejor. Disculpadme. ¿Qué necesidades tenéis como docentes? Hablamos de las ratios, que es entiendo que la primera necesidad, que tenéis ratios muy, muy, muy altas, y a partir de aquí contadlos, ¿no? Para desempeñar, digamos, con la máxima garantía vuestra labor, vuestra función de docentes y no quemaros, obviamente, porque me imagino que gestionar un grupo de, no sé, 30 personas, de adolescentes, por ejemplo, debe de ser harto complicado, harto complicado. Contadnos un poquito esas necesidades que tenéis y lo que necesitáis, obviamente. Bueno, empieza tú, Fernando, si quieres. Bueno, a ver, pues yo, en efecto, hay unas carencias claras, digamos, a nivel de los recursos que tenemos y de las infraestructuras que tenemos y demás. Por un lado, como dices, el tema de las ratios es evidente. Además, también es un problema, en fin, que dentro de unos años, además, quiero decir, se va a tener que replantear de una manera muy profunda. En el fondo tenemos una crisis demográfica clara, va a haber menos chavales. Entonces, tendrá que ser el momento donde de verdad se tiene que establecer un debate claro y directo acerca del tema de las ratios. No tiene sentido seguir manteniendo unas ratios
elevadísimas, de 30, en el mejor de los casos, adolescentes, cada uno además con muchas problemáticas muy diferentes, simplemente porque, bueno, porque no se quiere ampliar el cuerpo de profesorado. No se puede o no se puede o lo que sea. Igual también, desde el punto de vista de infraestructuras, pues bueno, al margen ya de la digitalización, que hay centros y centros, hay centros que pueden estar muy bien dotados, centros que tienen a lo mejor tablets para uso de los chavales o terminales específicos o lo que sea, mientras que hay otros centros donde, en fin, a mí me ha llegado a contar situaciones hasta, digamos, casi humorísticas, porque todo el cuadro de luces del centro depende de un interruptor que tiene un conserje al lado de su puerta. Y si lo enciende o lo apaga, directamente no hay luz, o hay luz en todo el centro y no hay manera de regularla en un aula sí y en otra no. O sea, es una cuestión un poco peculiar. Luego también, pues claro, muchos otros problemas relacionados pues, con personal especial, por ejemplo, pues con todo tipo de apoyos de lengua, apoyos o personal, digamos, más capacitado para tratar con alumnado que tenga desfases curriculares o que tenga problemas lingüísticos, de integración lingüística. Todo eso también necesitamos muchísimo, porque no hay. Las aulas de integración desaparecieron hace ya casi no se sabe cuánto en secundaria. También es necesario tener, pues eso, personal especializado para tratamiento, pues bueno, de personas neurodivergentes, algo tan simple como enfermería, ¿no? El caso que haya una enfermera, el caso que ha habido hace muy poquito, ¿no? En Leganés, si no lo recuerdo, un niño sin escolarizar durante 3 años porque tenía diabetes y nadie podía asegurar que hubiera un tratamiento sanitario, digamos, adecuado cuando estuviera en el colegio. Por ejemplo, enfermería, pues hay muy pocos centros actualmente. Es decir, que son carencias continuas y sonoras en muchos casos. Sí, además el tema de la ratio, que muchas veces lo suelen utilizar como arma arrojadiza, ¿no? contra los docentes. Para que lo entienda la gente, cuando solicitamos la bajada de ratios, es decir, el menor número de alumnado por aula, no es porque queramos trabajar menos, porque en el fondo al final el trabajo es más o menos similar, no varía mucho, sino es más que nada por mejorar la calidad de ese trabajo. Es decir, nunca vas a poder atender exactamente igual a un número de alumnos, por ejemplo, de 12 en una clase, con sus propios problemas, como dice Fernando, muchas veces con diferentes situaciones y procesos de aprendizaje, ¿vale? Unos más avanzados que otros, o simplemente diferentes, que con 30 personas que al fin y al cabo nunca puedes abarcar absolutamente todo. Es muchísimo más complicado. Y luego, un aspecto también que a veces se nos olvida es que nos acabamos muchas veces hundiendo en una maraña administrativa y burocrática que no debería correspondernos tanto. Es decir, perdemos muchísimo tiempo en la elaboración de informes o simplemente documentos para solicitar absolutamente cualquier cosa que nos impide dedicar ese tiempo a seguir preparando aspectos necesarios para nuestro día a día que repercuta luego de manera positiva en el alumnado. Y eso es una, yo creo, de las quejas generales, no solamente nosotros como docentes de la Comunidad de Madrid, sino yo creo que en general, porque hablas con compañeros de otros centros y al final los problemas se acaban extendiendo a todos los territorios, ¿no? que forman parte del Estado. Entonces, si es algo que está ocurriendo de manera generalizada, ¿por qué no intentar de alguna manera a veces escucharnos cuando se vayan a hacer esas reformas educativas? Porque al fin y al cabo nunca se tienen en cuenta las voces interesadas, que son los alumnos y los profesores. Aquí, bueno, porque la educación es poder, ¿no? Entiendo que al final tenemos tantas leyes educativas porque cada partido político de turno articula una serie de capítulos que más le convienen. Aquí, claro, esto es interesante, ¿no? Porque allí en los institutos no se va a hacer tendencia o apología de nada, sino son espacios de aprendizaje, de conocimiento, de análisis. Y esto es muy difícil, ¿no? Yo entiendo que galopar con esto, con cambios de leyes por el gobierno de turno, en vez de haber un consenso general y que hablen con aquellas personas que realmente conocen y saben que sois vosotros, personas ligadas al mundo de la docencia, debe ser complicado, ¿no? Cuando os cambian cada ley y dices, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
¿hasta dónde está la mano de los profesores para llevar esto a buen puerto? Y que no sea esto un mareo para los alumnos. Porque hay una labor también, entiendo, ingente de trabajo que tenéis que hacer. Pues sí, es que en el fondo, mira, este mismo año, que es cuando ha entrado en vigor la nueva ley, hay que tener en cuenta que una cosa es la ley que se saca a nivel estatal y otra cosa son las modificaciones que se hacen por parte de las comunidades autónomas, que muchas veces acaban llegando cuando prácticamente el curso está a punto de empezar, lo cual repercute directamente, por ejemplo, a que las editoriales no tuvieran preparados los libros de texto por el tema de las modificaciones de cada uno de los cursos, que a su vez te obliga a ir improvisando, sobre todo los primeros días, para ponerte al día respecto a lo que vas a tener que enseñar ese año al propio alumnado, o que el alumnado no pueda tener los libros a tiempo porque la editorial no ha podido todavía sacarlos adelante. Por ejemplo, en las cosas más básicas. Y luego hay otros aspectos también vinculados sobre todo a que muchas de las modificaciones de las leyes no son sustancialmente significativas. Lo único que te hacen es modificar los contenidos que tengas que dar en un curso y en otro, que se dé mayor peso a la religión o menos, con la introducción de nuevas asignaturas para sustituirla, o que simplemente lo que se tenga que hacer se le denomine de otra manera y tengas que volver a aprendértela porque lo que se está pidiendo ahora es lo mismo que había antes, pero con otro nombre y con otras características. Entonces, al final, cada 2 por 3 tienes que estar cambiando. Es como si en cualquiera de las profesiones, cada 2 o 3 años estuvieran cambiando la ley y tuvieras que estar de nuevo aplicándolas con unas características diferentes. Eso es lo que nos encontramos nosotros en nuestro día a día. Y eso es muy complicado de gestionar porque al final estás mareando a generaciones tras generaciones de alumnos y de docentes. Madre mía, vaya panorama. Otra de las cuestiones que vamos a analizar con vosotros es cómo os muestran los medios de comunicación, que son al final los que tienen esa capacidad de influencia en la sociedad, no nos engañemos, esto funciona así. Ahora vamos a eso, pero antes de eso vamos a que nos pongáis sobre la mesa el día a día de un profesor, una profesora en la enseñanza pública. ¿Cuál es vuestro día a día? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Cuánto tiempo le dedicáis? Vamos a remangarnos para que la gente vea lo que hacéis en vuestro día a día. Quien quiera, ¿eh? Fer, si quieres. Bueno, pues a ver, en cuanto a día, a ver, tenemos establecidas, pues como todos los trabajos, por supuesto, un número de horas que tenemos que trabajar, claro está. Lo que la gente muchas veces tiende a confundir es el número de horas docentes con el número de horas, digamos, de trabajo que tienes detrás. Tendemos a tener en la Comunidad de Madrid en torno a 20 horas docentes a la semana, ¿no? 20 clases como tal. Esas 20 clases luego, por supuesto, se tienen que complementar con todo tipo de horas dedicadas a reuniones de tutores o reuniones con las familias, con los padres, con los alumnos, etcétera. Reuniones para realizar diferentes proyectos, reuniones para lo que sea. También tenemos una serie de guardias, es decir, pues, cuando un profesor no ha podido acudir por cualquier razón, alguien tiene que ir allí, porque en el fondo no dejan de ser, en su mayoría, menores de edad. Podemos encontrarnos todavía algún mayor de edad en los cursos superiores, pero en su mayoría son menores de edad. Entonces tiene que haber siempre una figura responsable al cargo de la clase. Y luego también, por supuesto, tenemos todo el trabajo de después. Cuando uno vuelve a su casa, por forma general, tienes un montón de documentación que hacer, un montón de exámenes que corregir, un montón de trabajos que revisar, o apuntes que tienes que perfilar de nuevo, o cuestiones que a lo mejor no se han entendido y tienes que darles una vuelta para la clase siguiente reaclarar algunas cuestiones, etcétera. Entonces, claro, no se trata de decir que los profesores tenemos solo 20 horas de clase y ya está, sino que hay detrás todo este trabajo invisible e invisibilizado en buena medida. Y luego también muchas veces, nosotros hablamos desde nuestra experiencia de la educación pública, pero también tenemos algunos compañeros que están en concertada o en privada, en los cuales ahí los abusos aumentan mucho más, sobre todo en cuanto al tema de las horas que tienen que impartir de clase y luego estancia en el centro, que en los cuales les pueden poner otro tipo de funciones que no tendrían que corresponder tampoco a un docente, ¿no? Entonces ahí añadiríamos también otros elementos más que hay detrás con todo lo que implica siempre la privatización de un servicio público.
Bueno, gracias Javi por las noticias que has recopilado, que son parte de ellas que me ha pasado Javi, son pues necesidades que tenéis y cómo se os valora. Muchas gracias. Hay movimientos, ¿no? También, reivindicaciones del profesorado, un profesorado que está cansado y que necesita más medios, tanto humanos como materiales en este caso. Pero otra cuestión también es cómo os marca muchas veces los medios de comunicación o cómo os plasmar los medios a la sociedad. Una de las cosas que siempre sale, hace poco salió una entrevista a una persona en el diario El Mundo que decía que esto de la pública que no, que tiene que ser la educación toda privada. No sé si lo leísteis, pero bueno, os pasaré el enlace, lo vi ayer por la noche, buscando información sobre esto, ¿no? Luego os paso el enlace. Esto, claro, es muy hiriente para vosotros, entiendo, porque dicen que la educación pública adoctrina. Que es una idea política que hay muchas veces que la educación pública adoctrina. La educación pública adoctrina. Bueno, yo creo que no, entre otras razones porque lo que hacemos es cumplir el currículum que nos marca la ley, en el cual se establecen pues, los elementos básicos que tenemos que enseñar y sobre todo se hace mucho hincapié sobre todo en la enseñanza en valores, valores democráticos, valores de libertad. Obviamente hay cierta libertad de cátedra, pero yo creo que en la responsabilidad de cada uno de los docentes, y hasta ahora yo no he conocido ninguno que realmente haga ningún tipo de apología, por así decirlo, ¿no? A gran escala en cuanto a nivel ideológico. Y además hay que entender una cuestión muy clara. ¿Dónde más posibilidades de poder adoctrinar? Respecto a una empresa privada que está gestionando un servicio y que puede tener mayor interés, o respecto a un servicio público por parte del Estado que intenta llegar al mayor número de personas para enseñarles. Yo creo que con eso está un poco todo dicho. Sí, yo creo que también lo que ocurre es que, claro, que a ciertas personas, yo supongo que les molesta que la educación pública en sí pues, pueda ser lo que Foucault llamaba una heterotopía, un sitio donde te encuentras con otras personas que no tienen por qué ser de tu mismo rango social, no tienen por qué ser de tu mismo rango económico, en absoluto tienen que ser de tu mismo elemento ideológico. Hay muchísima diversidad en el profesorado, por ejemplo, en cuanto a posiciones privadas ideológicas. Ujú. Pero a mucha gente parece que les molesta precisamente eso. Parece que solo entienden la educación como un proceso de recreación de aquello que ellos mismos quieren creer o quieren pensar, cuando no se trata de eso. De lo que se trata precisamente es de conceder herramientas y estrategias para volver a pensar el mundo cada vez de nuevo, con cada nueva generación, respetando nuevos valores, contribuyendo todos en conjunto a una sociedad pues cada vez que tiene que ser tan diversa, la educación tiene que ser tan diversa como la propia sociedad es de diversa. Pero claro, si uno no entiende que la sociedad tenga que ser diversa, pues a partir de ahí obviamente la educación tampoco tiene que serlo. Y los márgenes de lo que se entienden como lo aceptable y lo admisible, pues cada vez se empiezan a estrechar más y más y más. Y al final lo que es adoctrinamiento o lo que deja de serlo, pues bueno, digamos que no deja de tener cierto elemento como mínimo irónico cuando ciertas personas acusan de adoctrinación a lo que es en el fondo una educación en libertad, una educación en valores, y lo que no es adoctrinamiento para esas personas es precisamente, pues bueno, mantenerse en ciertos parámetros ideológicos o religiosos o culturales de los cuales no se puede salir nunca. Estaba buscando el artículo también, aparte de lo que estáis indicando, estaba ojeando un momento. Claro, es que generáis ese pensamiento, esa capacidad de discernir las cosas en el alumnado y que en definitiva el alumnado por sí mismo sepa diferenciar. El alumnado elegirá aquello que más le interese a raíz de su experiencia vital, pero eso es otra historia. Otra de las cuestiones que sale mucho también en los medios de comunicación son las vacaciones. Son las vacaciones, Mm. se habla mucho de las vacaciones y también de las vacaciones por un lado y por otro lado también del tiempo en el cual tendría que estar abierto un instituto para conciliar. Aquí hay dos cuestiones. Vamos a las vacaciones. Eh, claro, ¿cómo va esto? ¿Tenéis muchas vacaciones? ¿Tenéis pocas vacaciones? ¿Es un problema vuestro? A lo mejor es un problema de la sociedad. Bueno, yo creo, lo primero de todo, tampoco son, bueno, a ver, obviamente en comparación con otros grupos sí que hay, pero lo que muchas veces la gente no entiende es que nosotros, por ejemplo, el mes de julio, aunque no haya clases como tal, tenemos que estar disponibles por si hay cualquier tipo
circunstancias, urgencia, es necesario firmar documentación o lo que sea. O sea, sí que tenemos que estar disponibles, aunque no estemos en el centro directamente, ¿vale? Eso para empezar. Entonces, luego al final, el mes como tal de vacaciones pura y dura, por así decirlo, puede ser agosto. Es verdad que en comparación con otras profesiones tenemos tiempo de vacaciones, porque al final es el mismo o parecido al que pueden disfrutar los chicos, porque al fin y al cabo nosotros siempre nos incorporamos antes para preparar el curso, clases, distribución de horarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el problema yo creo que está más bien en nosotros no somos los responsables de conciliar. Quien tiene que ser los responsables de conciliar, para empezar, tiene que ser las diferentes empresas y el propio Estado el que tiene que gestionar para que los padres y las madres puedan salir antes del trabajo y puedan poder encargarse de los hijos, porque al fin y al cabo, si tú tienes hijos es también para pasar tiempo con ellos, no para coger y, como muchos pueden pensar o se intenta transmitir por algunos medios de comunicación, que nosotros somos un lugar donde se aparcan los niños y les mantenemos entretenidos, porque entonces nuestra propia imagen se va a ver distorsionada. Nosotros no estamos para entretener, es que no es nuestra función esa. Nuestra función es educar y enseñar determinados conocimientos. Esa es nuestra función. Entonces, si partimos de la base de no considerarnos desde ese punto de vista, pues cualquier tipo de cuestión ya no tiene sentido a partir de ahí. Claro, la cuestión de la conciliación. Salió un político hace poco en la Comunidad de Madrid que hablaba que había que conciliar y que los centros tenían que estar abiertos, vamos, prácticamente todo el día. Luego, bueno, matizaron esta información, pero claro, en el fondo, al final lo que sale ahí es esa cuestión, ¿no? Chicos, lo que decía Javi. Hay que crear, generar estructuras, y yo creo que esto es una labor de Estado y comunidades autónomas para que se pueda conciliar realmente. Pero conciliar es que los padres estén con sus hijos. Claro, es que si no entendemos esto, seguimos en la espiral del sistema. O sea, seguimos en la espiral del Claro, sistema. y porque también partimos de la base de que muchas veces para que otros grupos de trabajadores tengan determinados derechos, eso no significa que haya menoscabar los que tienen otros. Lo que habrá que luchar es porque aquellos que no los tienen puedan tener los mismos respecto a los primeros que estás criticando. No rebajar a los primeros. Yo creo que eso es uno de los elementos básicos que también hay que partir. Por tanto, Y es luego el que concepto de privatización, es decir, si quieres que los centros estén abiertos muchas horas, aquí ya entramos también en la cuestión de muchas veces aparecen empresas privadas que ofrecen sus servicios para entrar y encargarse un poco de esas horas o de esos horarios fuera del horario escolar para mantener a los chicos entretenidos con diferentes actividades, ¿no? Mercantilizar un poco la educación, que es lo que muchas veces están pretendiendo. bueno, se habla mucho también en los medios de comunicación sobre la empresa en el instituto, o sea, de asignaturas, de cómo puede ser la educación del futuro mediante este tipo de cuestiones, sobre todo la empresa que planea también en los centros públicos. A ver, digamos, la empresa no es nada malo, no estamos hablando que la empresa sea nada malo, No, por no, no. supuestísimo, pero cuando hablamos de un marco ya neoliberal en el cual cada acción del ser humano está medida, muy medida por todo aquello que es neoliberalismo brutal, entonces ya hay un problema. No es lo mismo una empresa que una estructura neoliberal, para nada. Y de hecho, las empresas pequeñas se ven comidas por las grandes empresas dentro de este marco neoliberal. No hay una iniciativa ni una libertad porque ya está todo copado. Pasa en los medios de comunicación y en otros ámbitos, ¿no? Esto es importante también. Insisten mucho los medios en la empresa. ¿Eso lo veis vosotros? ¿Lo veis en los centros? ¿Se habla? A ver, me imagino que dependerá cómo se entienda, digamos. O sea, siempre hay cierto tipo de actividades pues que tiene o que se delegan hasta cierto punto en empresas externas, pues eso, simplemente porque se imponen desde arriba. Los planes de refuerzo, los PROA, PROA Plus, etcétera, tal y como están estructurados por la Comunidad de Madrid, implican que hay que contar con una empresa externa para hacerse cargo de estos planes de refuerzo, se ofrecen por las tardes para el alumnado que tiene necesidades específicas, porque hay que tener en cuenta que este tipo de eh, elementos de planes de refuerzo se ofrece sobre todo al alumnado que, bueno, pues tiene una situación económica y académica más bien precaria, porque obviamente, pues en fin, alumnado que tiene
una familia con posibilidades económicas, pues puede tener una academia o un profesor privado, y hay muchos otros que no. Por otro lado, a ver, la educación pública sí que es cierto que, a ver, no se desconfía como tal de la empresa en sí, como tal, pero simplemente todo tiene que canalizarse de manera muy clara a través de contratos, a través de todo tipo de cuestiones. O sea, y como dices, pues es que hay empresas y empresas. Yo cuando he sido responsable pues, de equipo de tecnologías y de ordenadores en institutos, necesitabas el apoyo de empresas externas, porque no eres un especialista, en el fondo, ni siquiera los profesores de tecnología son especialistas exactamente en todos los pormenores de trabajo con ordenadores o con software, etcétera. Entonces es necesario de vez en cuando contar, por supuesto, con este tipo de empresas externas. Eso no quiere decir, pues claro, que haya que dar todo tipo de palmas cuando se introduce la empresa en la educación pública, pero yo creo que son niveles muy diferentes, quizás aquellos que se refieren, pues todo el debate que pueda haber a lo mejor en la universidad y de los convenios de la universidad con empresas privadas y demás que en la educación secundaria pública, donde este tipo de debates, pues en fin, yo no he llegado a verlo planteado de manera concreta, pero porque tampoco existe como tal. Sí, a ver, estoy completamente de acuerdo con Fernando, es verdad, y luego es verdad que hay necesidades a veces, ¿no? Tener que recurrir a determinadas empresas para algunas actividades o para simplemente ejercer algunas funciones que tú nunca vas a poder llegar a ellas. Pero yo el problema lo veo muchas veces desde el punto de vista ideológico. A ver, dentro de la asignatura de economía, a los diferentes niveles se enseña, ¿no? El tema de formación de empresa y tal, pero yo creo que la crítica que estás planteando, Javi, viene muchas veces desde el empezar a cambiar la perspectiva de cómo se entiende al alumnado tanto a niveles secundarios como sobre todo luego en la universidad. Es decir, formarle no tanto para que sea un buen ciudadano, una persona con pensamiento crítico, sino para meterle dentro del sistema de trabajo, ¿no? Y ahí yo creo que es cuando viene el problema, cuando empiezas a planteártelo desde esa perspectiva. Tú no tienes que estar estudiando pensando en el día de mañana el puesto que vas a ocupar. Tienes que formarte por tu propio interés personal y para desarrollar ese pensamiento crítico y mental. Y luego a partir de ahí te posicionarás dentro del mercado laboral en determinado sitio. Pero eso tendría que ser otra parte diferente, ¿no? No vincularlo directamente, porque entonces perdemos la perspectiva inicial, que es la educación. Hombre, yo ahí considero que sí que es verdad que es necesario un cierto equilibrio. Es necesario una educación crítica, por supuesto, plural, etcétera, pero también es verdad que no podemos olvidar que hay ciertos aspectos que es necesario que los chavales tengan que comprender. Y cuando salen No, del no, instituto por tienen que supuesto. comprenderlo. O sea, algo tan básico como saber leer una factura, o algo tan Hombre, elemental como saber hacer un currículum vitae, tienen que aprenderlo, de alguna manera. Por sobre a todo ver, porque ojo, de otra manera, en fin, se van a sí, pero encontrar con que el sistema está a fallando de ver, verdad. tenemos que formarles también para salir, ¿no? Al día de mañana fuera. Si yo eso no lo estoy diciendo, de hecho, en mis clases intento muchas veces transmitirles, ¿no? Lo que se van a encontrar una vez que salgan. Pero eso no quita muchas veces, y eso lo hemos visto sobre todo en el ámbito universitario, yo creo que más que en el de secundaria, porque todavía les pilla un poquito más lejos, el tema a veces ya, ¿no? Te están instruyendo un poco para que entres dentro de la cadena de montaje, por así decirlo. Y eso yo creo que es el problema. Hay que alejarlo un poco de la educación, o al menos dejarlo en un plano secundario respecto a lo que debería ser importante. Se entiende, ¿eh? Se entienden las dos cuestiones que al final son la misma que indicáis. Obviamente vivimos en el mundo que vivimos. Es interesante, ¿no? Porque, jolín, la educación sirve para fomentar conocimiento, pensamiento crítico, educar personas y darles esas herramientas que ellos ya puedan decidir en este mundo hostil que tenemos, que tienen que aprender cosas también como hacer, como leer facturas, hacer ese currículum vitae y saber lo que hay fuera, ¿no? Que es clave y vital saber lo que hay fuera del instituto. Aunque muchas veces la cruda realidad, habéis comentado, que llega al instituto por las vidas de esos alumnos que ya la tienen bastante fastidiada y eso lo coméis también, ¿no? Y intentáis gestionarlo de la mejor manera posible dentro de vuestras capacidades y competencias.
que tenéis. No es nada fácil, esto no es nada fácil, obviamente, hay muchos recovecos en este camino. Es un tema apasionante, estamos con Javier Solís y Fernando Notario, dos docentes de la Comunidad de Madrid, de la educación secundaria y bachillerato públicas. Y ya para ir terminando un poco sobre todas estas cuestiones, quería plantearos lo siguiente. La llama. Hablaba Javi del desgaste y que al final pues uno se quema mucho, ¿no? Todavía sois muy jóvenes, pero a lo mejor dentro de 10 años o 15, a ver cómo estáis. ¿Cuál es esa llama que tenéis en vuestro día a día que os ayuda a seguir y os ayuda a hacer cosas, que os ayuda a innovar y a estar de la mejor manera posible con los chicos y con las chicas? Bueno, empieza tú, Fernando, si quieres. Yo creo que ese elemento de energía que te sigue, que te hace seguir adelante y demás, yo creo que son los propios chavales. El momento en el que yo creo que es muy significativo, el momento en que te emocionas todavía por ver cuando las caras de los alumnos comprenden por primera vez algo complejo o cuando por primera vez han visto que saben hacer algo que antes no sabían hacer. Ese tipo de cosas, yo creo que mientras tú todavía conserves ese tipo de, bueno, de ilusión por seguir viendo esos rostros cambiando y por ver, digamos, eh, ese tipo de reconocimiento, no hacia ti como persona muchas veces, sino simplemente hacia, bueno, pues hacia el saber, hacia el comprender cosas cada vez más complejas, etcétera. Yo creo que por lo menos uno puede seguir en el buen camino. Sí, desde luego. Siguiendo un poco la línea que dice Fernando, yo creo que es que es eso, ¿no? La gasolina que te permite ir aguantando en el día a día, ¿no? No solamente con los chicos, sino también con los compañeros, ¿no? El seguir realizando cuestiones, trabajar en equipo muchas veces, ¿no? Emocionarte por plantear un proyecto nuevo y que salga adelante y que funcione. El instruirles también a los chicos el amor por las diferentes asignaturas que cada uno de nosotros podamos impartir, por el arte, ¿no? Por la cultura también muchas veces. O que los chicos se te acerquen y te digan, profe, pues después de haberme dado clase quiero estudiar esto o esto otro, o que te digan, pues has sido quizás la única persona que ha confiado en mí y gracias a eso he podido sacarlo adelante, ¿no? O que te echen de menos cuando ya no les das clases, les veas tiempo después, incluso antiguos alumnos, y que te recuerden con cariño y que te digan que, pues gracias a determinadas cosas que les pudiste enseñar o la manera de tratarles, cambió también luego su perspectiva o incluso les permitió seguir madurando también. Yo creo que todo eso es lo gratificante y es lo bonito que tiene esta profesión, porque si nos tuviéramos que quedar única y exclusivamente con las partes negativas, pues obviamente sería un poco complicado aguantar, ¿no? Pero es la realidad, como nosotros en el fondo, pese a lo que se pueda pensar desde fuera o ver desde fuera en algunos momentos, ¿vale? Porque creo que el tema de la pandemia es verdad que cambió un poco la visión durante un breve periodo de tiempo que teníamos sobre nosotros. Pese a ello, como desde dentro sabemos lo que hay y vemos el día a día, muchas veces es lo que nos hace también un poco seguir y aguantar muchas veces los palos que nos puedan venir. Venga, ya la última de las últimas, que creo que también es importante. Yo me enrollo también, ¿no? Que ahí sí, y tiro del hilo, pero me enrollo. Em, También se dice mucho que los alumnos cada vez están peor preparados. Es una cosa, es pues un mantra que hay, ¿no? Que la educación cada vez Mm. es peor, de peor calidad, que qué futuro nos espera. Esto ya para terminar, porque los alumnos también son los protagonistas, ¿lo veis así, lo sentís así o realmente no? ¿Veis que hay una sociedad fuerte, unos chicos que están aprendiendo, habrá de todo, ¿no? Pero por norma general, que hay muchos que van a sostener esto y que, bueno, que todo va fluyendo como ha sido siempre. Yo personalmente, a ver, creo que son dos cuestiones que van en paralelo. Por un lado, la sociedad y la tecnología ha ido cambiando. Por supuesto, no se le puede exigir a un alumno que sea capaz de memorizar y vomitar determinados aprendizajes, determinados saberes, porque no tiene sentido. Porque algo tan básico es decir, pues es que tengo la Wikipedia en el teléfono, ¿para qué quiero memorizar todo esto? Lo cual es cierto, ¿para qué quieres memorizar todo eso? Lo que tienes que aprender es a tratar de manera crítica la información, a saber cómo va, bueno, pues cómo enfrentarte a situaciones concretas, etcétera. Digamos, a tener
un pensamiento más global y un pensamiento, digamos, más complejo en ese sentido. Eso por un lado. Y en ese sentido yo creo que la educación, pues bueno, está yendo por ahí últimamente. Es decir, tenemos que, cada vez nos preocupamos más por cómo aprenden los chavales, que qué es lo que aprenden exactamente y cómo y qué es lo que hacen con lo que saben hacer, más que exactamente que sepan en sí, únicamente un conocimiento más o menos abstractos y demás. Y luego, por otro lado, yo creo que el discurso de la educación está siempre mal, no se estudia nada a día de hoy comparado con antes, etcétera, etcétera. Yo lo llevo leyendo desde textos de Mesopotamia. O sea, en ese sentido, me imagino que es un discurso inherente quizás a la sociedad humana, que siempre los mayores nos quejamos de los pequeños y siempre los pequeños se quejan de los mayores. En ese sentido, yo creo que no hay que darle mucho más pábulo. En mis tiempos hacíamos tal. Que, en fin, por un lado, la pátina de la nostalgia es muy peligrosa y por otro lado, la fuerza de la costumbre de repetir siempre el mismo argumento, pues yo creo que tampoco le hace mayor bien a nadie. Totalmente. Además, también hay que tener en cuenta, siguiendo lo primero que ha dicho Fernando, la nueva ley educativa sí que es verdad, y eso hay que reconocérselo, pese a críticas que podamos hacer de ella, ¿no? De cosas que no nos gusten, sí que intenta precisamente con esos conocimientos que les impartimos que sea más práctico, ¿no? Llevarlo a su día a día, a las cosas a la realidad que les rodea. Eso sí que está intentando establecerlo. Yo creo que es un cambio de paradigma en la educación, es decir, no podemos seguir anclados en el tipo de educación que había anteriormente. Y a veces muchas de las críticas que vienen, tanto a los chicos como a la propia educación, es de las personas que siguen ancladas en cuando ellos eran estudiantes y piensan que todo sigue igual. Pero es que ha cambiado, es que incluso los propios docentes no somos los mismos ahora que lo que había anteriormente. Ni en cuanto a preparación, ni en cuanto a metodología, ni incluso en cuanto al trato con el propio alumnado. Ha cambiado muchísimo. Es que si nos comparamos con hace 20 o 30 años, el trato o las cosas que podías estar escuchando dentro de un aula no tiene nada que ver. Para empezar, había profesores que fumaban en clase. O sea, partiendo de esas cuestiones tan nimias, aparentemente, te marca un poco cómo ha ido cambiando todo. Entonces la gente, claro, hasta que no ve realmente cómo está la situación actualmente dentro del aula, porque la vive directamente, o bien a través de sus hijos, o bien porque entra, porque también nos ocurre muchas veces con el tema de la crisis, ha habido muchos compañeros que vienen de empresas públicas en otros campos completamente diferentes y han entrado en la educación, no han visto cómo ha cambiado la situación respecto a cuando ellos estaban como alumnos. Chicos, lo tenemos que dejar aquí, que se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo, chicos, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en este Café de la Lluvia, en este sábado, día 8 de octubre. Mucho ánimo y mucha suerte y que sigáis con la misma ilusión. Muchas gracias.